Cuando hago clic en alguna categoría, necesito traer la pregunta con sus alternativas desde la base de datos de forma dinámica. En nuestro modelo Question_M voy a agregar el siguiente código. El método getQuestionIDs por categoría le estoy pasando el ID de la categoría para recuperar todas las preguntas que pertenezcan a esa categoría. Es decir, en nuestra tabla questions, si yo le paso el ID 1, necesito recuperar todas las preguntas que pertenecen a esa categoría, es decir, solamente 3 preguntas. Y solamente voy a recuperar el ID de esas preguntas. En el método getQuestions_ID simplemente voy a recuperar el registro de una pregunta. A través de el ID de esa pregunta estoy recuperando la categoría a la que pertenece esa pregunta, uniendo con la tabla categorías, donde el ID de la pregunta es igual al parámetro que le estoy enviando a este método, y estoy obteniendo un solo registro. Es decir, que si yo le paso el ID de la pregunta 1, voy a recuperar todo este registro. Ahora, en la carpeta helper he creado un archivo de buguear_helper y voy a agregar el siguiente código. Estoy declarando una función que se va a llamar printr y le estoy pasando como parámetro el dato que necesito debuguear a través de la función printr, y estoy declarando como true para que pueda imprimirlo en este parámetro con los estilos para que se visualice de una forma amigable para el usuario. Y para hacer uso de esta función necesito cargarlo en la carpeta config, el archivo autoload.php. En el índice helper voy a cargar el helper que hemos creado de buguear_helper, de tal manera que en nuestro método question podamos hacer uso de esa función. Así que voy a agregar el siguiente código. Aquí simplemente estoy validando si existe la variable de sesión nonQuestion. Si es falso, entonces diferente a falso es true. Por lo tanto, voy a crear las variables de sesión correctas y lo inicializo a 0. La variable de sesión nonQuestion también lo inicializo a 0, es decir, el número de preguntas. Y en la variable question voy a almacenar los IDs de las preguntas por categoría. Este método que hemos creado en nuestro modelo, tengo que pasarle como parámetro el ID de la categoría y simplemente tengo que acceder a la variable de sesión category ID, ya que anteriormente se ha creado esa variable de sesión con el ID de la categoría. Cada vez que hacemos clic en una categoría, hemos creado esa variable de sesión con su valor respectivo y simplemente aquí estamos recuperando esa variable de sesión. Seguidamente estamos declarando una variable questionID, es decir, un array, y estamos haciendo uso de nuestro helper, nuestra función que hemos creado, printr, para imprimir qué es lo que contiene este array. Después estamos declarando un for-each. Los IDs que estamos obteniendo vamos a recorrerlo como un objeto y mediante array_push vamos a almacenarlo en este array vacío, el ID de cada pregunta, y a través de esta función que pertenece a PHP estamos mezclando los IDs de forma aleatoria y nuevamente estamos haciendo uso de nuestro helper para mostrar el contenido de ese array y estamos creando una nueva variable de sesión questionIDs para almacenar los IDs de estas preguntas ya de forma aleatoria. Estamos imprimiendo todas las variables de sesión que hemos creado a través de nuestro helper. Después, en el índice question voy a almacenar todo el registro de este ID. Es decir, si yo le paso como parámetro el ID de una pregunta, tengo que recuperar la pregunta, las alternativas y su respuesta. Y para ello estamos haciendo uso del método getQuestion_ID que hemos definido en nuestro modelo y estamos accediendo al array que hemos almacenado en esta variable de sesión y al índice le estamos pasando 0 porque hemos creado nonQuestion como 0. Por ejemplo, aquí tengo las variables de sesión. Primeramente
estamos mostrando este print R, el array de questions, los IDs de las preguntas por cada categoría. Aquí estamos recuperando de la categoría que hemos seleccionado, Angular, estamos recuperando todas las preguntas de esa categoría, y aquí nuevamente mediante nuestro helper estamos mostrando los IDs de esas preguntas, pero de forma aleatoria. Aquí por ejemplo tenemos 3, 4, 5 y ahora de forma aleatoria sería 5, 4, 3, y después estamos imprimiendo todas las variables de sesión con user data. Aquí tenemos almacenada el ID de la categoría, que es 2, correcta 0, número de preguntas 0, ID de las preguntas que hemos definido aquí como una variable de sesión, estamos almacenando en un array, y aquí tenemos el array con las preguntas, y para acceder a cada pregunta necesito acceder a su índice 0, 1 y 2, y es por eso que aquí estoy accediendo al array questions ID, a este array, y mediante la variable de sesión num_questions, es decir, que tiene el valor de 0, estoy accediendo a este valor 0 para obtener el ID de esa pregunta, que es 5, y el número 5 le estoy pasando a este método para obtener el registro completo y almacenarlo en el índice question. Después estoy creando otra variable de sesión isCorrect para almacenar la respuesta correcta de esa pregunta. Simplemente tengo que acceder a la columna isCorrect como está definida en nuestra tabla. Estoy accediendo a la columna isCorrect, al valor que corresponde a la respuesta correcta, y lo estoy almacenando en esta variable de sesión. Después tengo que pasarle a mi subvista question el número de preguntas que hemos definido en nuestro constructor de acuerdo a nuestra tabla setting, y este array de datas le vamos a pasar a nuestra subvista question. En nuestro archivo question.php, que está en la carpeta views, que representa nuestra subvista, tenemos que definir el nombre de la categoría. Como ya tenemos acceso a question y en nuestro modelo hemos definido como category, entonces simplemente tenemos que imprimir esa variable question y accedo a la columna category, y aquí también tengo que acceder al número de pregunta en la que se encuentra y el número de preguntas totales que tiene esa categoría. Así que voy a agregar el siguiente código. Estoy recuperando el valor de esta variable de sesión num_question que hemos definido en nuestro controlador como 0. 0 más 1 sería pregunta 1 de setting total questions. Estoy accediendo al número de preguntas que hemos configurado en nuestra tabla setting, que en este caso sería el valor de 3 total question. Ahora nos faltaría imprimir el texto de nuestra pregunta. Nuevamente accedo al objeto question y accedo a la columna que hemos definido en nuestra tabla question, sería question text, y finalmente tendríamos que imprimir el valor de cada alternativa, es decir, choice A, choice B, choice C. Entonces nuevamente question choice A, alternativa A, aquí sería alternativa B y finalmente alternativa C. Pero también tenemos que hacer uso de una función for open como lo hicimos anteriormente. La función for open que nos proporciona la librería form validation de CodeIgniter, tenemos que redireccionar a nuestro controlador quiz y a un método que vamos a crear donde vamos a gestionar la lógica de programación para comparar la alternativa correcta con la alternativa seleccionada por el usuario, y eso lo vamos a realizar en el método process, y esta parte no vamos a necesitarlo. Y ahora tenemos que cerrar el formulario. Ahora simplemente nos dirigimos al navegador. Voy a seleccionar la categoría Angular y aquí podemos ver las preguntas que tiene esta categoría. Aquí estamos generando de forma aleatoria los índices de cada pregunta, y aquí estamos recuperando los valores de todas las variables de sesión que hemos definido en nuestro controlador, y estamos recuperando
los registros de nuestra base de datos, de nuestra tabla questions, de forma dinámica. Ahora solamente nos faltaría programar la lógica de programación cuando hago clic en siguiente